Creo que sin problema alguno tú conoces y puedes identificar súper bien a un Volkswagen Golf, ya sea el GTI o una de sus versiones tradicionales que tan queridas fueron aquí en nuestro país, pero ¿sabías que durante el desarrollo de este vehículo en su primera generación estuvo a punto de ser un Porsche de tracción trasera? Ahorita te cuento todos esos detalles. Podríamos decir que hay dos productos que Volkswagen lleva técnicamente tatuados en la piel y se trata del Volkswagen Type 1, es decir, el bochito, sedán, fusca, pichirilo, como lo quieras decir, en diferentes partes del mundo, o en dado caso el Volkswagen Golf. Ambos son hipericónicos y curiosamente el Golf es el sucesor de lo que conocimos como el bocho, no como tal una segunda, tercera o cuarta generación, sino como el sucesor de lo que alguna vez fue el auto del pueblo. Y es que en ese sentido, justamente por allá de los 60s, pues el coche ya tenía prácticamente unos 30 años en producción desde algún momento de los 1930, por lo tanto ya necesitaba algo completamente distinto y adaptado a una nueva era por aquellos tiempos. Es así que justamente en ese desarrollo se intentaron cosas de todo estilo, desde un bochito mucho más grande de 4 puertas hasta unos proyectos desarrollados por Porsche y otros armados con piernas de Auto Union y NSU que más adelante se convertirían en Audi. Sin embargo, el auto del que vamos a hablar es este prototipo conocido como el EA266, que de hecho fue uno de los que más desarrollo tuvo y que más lejos llegó, estando prácticamente a punto de ser el verdadero Volkswagen Golf que conocemos en nuestros días y que sí estuvo liderado el diseño o la ingeniería como tal del vehículo por Porsche. Y no solamente tuvo a un jefe de equipo tradicional, por decirlo así, algún ingeniero pues con muy buenos logros. Se trató de uno de los personajes más importantes para toda la historia del grupo Volkswagen. Fue el mismísimo Ferdinand Piëch quien estaba encargado de dirigir al grupo de ingenieros de Porsche que desarrollarían esta propuesta. A ver, de inicio tomaron una carrocería tipo hatchback que por aquel entonces estaba tomando muchísima popularidad en Europa, pero en este caso en vez de darle una configuración tradicional con un motor delantero transversal de tracción delantera para ahorrar más costos, se fueron más allá siendo obviamente Porsche para buscar una mecánica pues que realmente le diera buenas capacidades de manejo, no deportivas, pero sí que fuera un coche que respondiera muy pero muy bien. En ese sentido colocaron un motor de tipo boxer de 4 cilindros como el que encontramos en el Bocho o en los 911 de nuestros días, pero en este caso que tenía también obviamente la tracción trasera y al ser un motor boxer iba muy plano y colocado en la parte trasera del vehículo, un poquito adelante del eje trasero, por lo tanto podría decirse que era una especie de vehículo con motor central. Hasta eso, gracias a ese tipo de mecánica y demás, pues bueno, aquellos que lograron probarlo dentro de la marca y que estuvieron haciendo el desarrollo decían que de todos los conceptos que estaban preparando para el sucesor del bocho, realmente este era el que mejor respondía y tiene mucho sentido. El centro de gravedad tan bajo, la tracción trasera y siendo un vehículo ligero, pues hacía que tuviera la receta ideal para que tuviera un manejo bueno. Te recuerdo, no deportivo, pero sí que transmitiera bastante y que nos ayudara pues a entender un poquito más qué es lo que estaba pasando con el vehículo. Aunado a eso, algunas características muy interesantes es que era un auto de caja manual con 4 velocidades, pero también gracias a la arquitectura que tenía y el posicionamiento del motor que estaba, como te mencionaba, prácticamente debajo de la banca trasera, pues justamente tenías muchísimo espacio de carga. Había una cajuela tradicional en la parte trasera, pero también el lugar que normalmente estaría ocupado por el motor en el cofre, pues en la parte delantera para un coche de tracción pues tradicional delantera o con un motor posicionado al frente, en este caso toda esa bahía se puede utilizar para todavía guardar más cosas. Por lo tanto era como tener dos cajuelas de muy buen tamaño y la practicidad era muy pero muy buena en este concepto. Sin embargo, el propio diseño que portaba tenía algunos problemas en los cuales se debía trabajar muy bien. Para empezar estaba el tema de la temperatura y como ya te mencionaba, con el motor colocado debajo del asiento trasero, pues había que poner muy buenos aislantes para evitar que la cabina se calentara en exceso y que también los ocupantes de la parte trasera la pasaran relativamente mal. Por otro lado, también al encontrarnos con ese motor en esa posición y demás, no era nada fácil trabajar en él, había que hacer varias maniobras, colocarlo en algunas posiciones un poco no tan convencionales para poder acceder justamente a la bahía y hacer cosas como los cambios de aceite o cualquier otro detalle de mantenimiento o incluso composturas. Y finalmente las tomas de aire laterales que tenía el coche estaban colocadas un poco muy abajo, por lo tanto tenían que tener mucho cuidado en la forma en la que iban a diseñar los conductos que canalizaban el aire a la admisión para que justamente cuando pasaran por zonas pues algo inundadas, charcos y demás, no fuera a entrar mucha agua justamente a estos conductos o más bien se fuera el agua directamente al motor y pues obviamente causara daños irreversibles.
Como te decía, este proyecto estuvo tan avanzado y recibió tanto apoyo por parte de Porsche que realmente los ingenieros de la marca ya tampoco estaban pensando tanto en este hatchback, sino que también ya como iban prácticamente listos para ponerlo en producción, empezaron a pensar en algunos otros modelos e incluso se sabe de archivos históricos de Volkswagen que hicieron propuestas para tener una van, o en este caso una especie de combi por decirlo de alguna forma, así como también al menos 3 deportivos, uno convertible, uno coupé y uno más estilo hatchback de corte deportivón, algo así por el estilo, pero bueno, también estaban trabajando en eso con una arquitectura muy similar a la que veíamos en ese proyecto EA 266. Sin embargo, al final del día, justo cuando ya estaban por recibir la aprobación, hubo un cambio total de mandato dentro de Volkswagen y el nuevo director de la marca realmente se centró en controlar los gastos que se daban para prácticamente todo, pues estaban entrando en un punto no tan cómodo a nivel financiero. Por lo tanto, un desarrollo de este estilo con este tipo de ingeniería tendría que ser más caro tanto en producción como mantenimiento, piezas, y se alejaba un poquito del concepto del Volkswagen, que como tal en alemán significa el auto del pueblo, por lo que se buscó una alternativa con mucho menos presupuesto que fuera más fácil de producir, tanto en estampado, en equipo, en todo lo que tenía que ver con todo el proceso de desarrollo de este vehículo, y es así como llegamos al Golf que conocemos ahora, no sin antes haber involucrado a alguno de los diseñadores más reconocidos de la industria automotriz, que es justamente Giorgetto Giugiaro. No sé si lo dije bien, perdón si masacré el nombre de esta leyenda automotriz, pero al final del día él dio el diseño tan icónico que tenemos en ese Golf de primera generación y que se presentó al mundo en 1974. Se llegó a producir directamente aquí también en México y lo disfrutamos por ahí de unas, que serán unas 7 generaciones, pero como tal de la 8ª generación no estuvo presente por acá, al menos hasta que, pues como ya sabemos, se hizo presente el GTI hace algunos meses y demás, pero de ahí en fuera no tuvimos la versión base pues que conocemos de toda la vida. En ese sentido, el Golf aquí en nuestro país se presentó en 1977, pero lo hizo bajo el nombre de Caribe porque en aquella época la marca tendía mucho a tropicalizar los nombres de sus productos, no solamente en México, sino en muchos otros mercados. Incluso el Jetta, que prácticamente era un Golf sedán, aquí en México esa primera generación llevó el nombre de Atlantic. Y bueno, ese es un datito histórico que te quería contar acerca de lo que pudo haber sido el Volkswagen Golf. ¿Qué te parece ese dato y te gustaría ver más contenido de este estilo? Déjalo por acá abajo en los comentarios y vamos viendo qué más hacemos.